Buenos días, señores y señoras periodistas. Como varios de ustedes saben, el pasado 10 de enero dimos a conocer una serie de arbitrariedades que, amparadas en la violencia de un grupo de golpeadores, realizadas por el señor Fernando Ruano Bolaños en el CETRAM o paradero del Metro Tasqueña. Al día siguiente, Ruano llegó a la base de la Ruta 87 en el CETRAM, acompañado de un grupo de golpeadores, quejándose de la conferencia de prensa y lanzando algunas amenazas peladas. Sin embargo, al final, él mismo propuso que llegáramos a un acuerdo frente a las autoridades de la Secretaría de Movilidad. Fuimos a las oficinas de la dependencia, pero nunca se firmó nada. Tanto Ruano como los funcionarios le dieron vueltas a las cosas y nunca se llegó a un acuerdo. 2 días después de aquella conferencia de prensa, se suscitaron hechos que hicieron con la persecución de vehículo pirata de Ruano, quien, a pesar de traer pasajeros y la unidad de la Ruta 87, se le cerró en diferentes ocasiones. De ello escucharán la versión de una pasajera cuando les presentaremos al final un video de esta lectura. Al llegar al paradero de Tasqueña, el chofer agresor junto con un grupo de golpeadores violentaron al conductor de nuestra unidad, incluso le rompieron sus lentes. Las cosas pudieron llegar más lejos porque el grupo de golpeadores traía palos y tubos con que golpear, como también lo verán en el video. Ese día, el 12 de enero, ni las autoridades del CETRAM, que fueron mudos testigos de piedras, ni los policías bancarios, que presuntamente resguardan la seguridad, hicieron algo para parar las agresiones. Y pudieron ocurrir 2 cosas: que en inferioridad numérica nos lineamos a los golpes con ellos, o que, como anunciamos, realizaremos un bloqueo en la calzada Tasqueña y Tlalpan. Como lo anunciamos en los medios, quizá de la CEMOVI le llamaron a Ruano para que desactivara las cosas y llegó por segunda ocasión al paradero. Anteponiendo su presunta buena voluntad, y decidimos que de parte de la CEMOVI le pudieron haber llamado por varias ocasiones, haciéndole saber que parara las agresiones, y nos dijeron que no podían hacer nada porque era un asunto entre choferes. Pero cuando supieron que los propios medios de comunicación que haríamos el bloqueo, se presentó. Incluso se llegó a la firma de un presunto acuerdo, y decimos presunto porque fue redactado de puño y letra por el señor Ruano, que aquí lo tenemos, lo pueden ver, aquí está, redactado a puño y letra. El supuesto pacto de no agresión decía: Alfonso Torres, Ruta 87, y Fernando Ruano, Ruta 1, se comprometen a comunicar a sus agremiados al acuerdo de no agresión, al cargar de subida de Moctezuma y de regreso, sin corretear ningún camión que venga cargando. Y le pararon por unos días, pero el pasado miércoles 19 se suscitó otro enfrentamiento, ahora con los compañeros de Ruta 13, cuando uno de ellos rompió una ventana a la unidad 70. Luego, el viernes, en Circuito Azteca, otro de los operadores de la Ruta 13 fue atacado con un palo que traía unos clavos en la punta y se le ensartó varias veces, ocasionándole en la mano derecha y en el hombro izquierdo. Amigos de los medios de comunicación, por ahí tenemos otro video de un medio de comunicación donde se ve claramente cómo agreden a uno de nuestros choferes de la Ruta 13, y estas agresiones son ya el pan de cada día. Como decimos, nadie hace nada por parar a este señor y a sus golpeadores, porque tal parece que tiene vía libre para poder hacer y deshacer. No solo quiere apoderarse de los corredores a través de la violencia, sino que también, amparado y protegido por las propias autoridades, circula con unidades que incumplen con todas las normas que, por el contrario, nosotros debemos de respetar. Y aún así somos el objeto de suspensiones por el más mínimo detalle, lo cual nos demuestra que existe una persecución en nuestra contra para allanarle el camino. Desde aquí, amigos de los medios de comunicación, a través suyo y ante los mostrarles las imágenes de que les hemos platicado,
Le preguntamos al jefe de gobierno de la Ciudad de México, al secretario de Movilidad, al secretario de Seguridad Pública, al director de INVEA, ¿hasta cuándo le van a poner un alto al señor Fernando Ruano Bolaños? ¿Hasta cuándo van a dejar de protegerlo? ¿Van a esperar a que haya una desgracia o es que de manera abierta, así como los protegen, aceptan que son parte de este juego donde la corrupción y los intereses económicos son más grandes que el interés general de la sociedad? Muchas gracias. Ok, vamos a ponerles el video. Contrario a lo declarado por el director de las rutas 1 y 111 de Transporte Público de la Ciudad de México en el paradero CETRAM del Metro Tasqueña, Fernando Ruano, quien negó los actos delincuenciales y de agresión por parte de sus agremiados hacia los choferes de las rutas 13, 60 y 87, las imágenes que se muestran a continuación son contundentes. Yo nomás les dije que íbamos a cargar porque tenemos ellos cargando, o sea, tenemos ellos trabajando aquí nosotros y me agredieron. O sea, yo nomás fui a calmar las cosas, ¿no? Que no hubiera agresión, fui agredido. El pasado 12 de enero, un grupo de choferes de la Ruta 1, con palos en mano, agredieron físicamente a integrantes de la Ruta 87, liderada por Alfonso Torres, con la finalidad de tener el dominio de las rutas, el pasaje y el paradero sur de Tasqueña. Pues mire, yo venía en el transporte de la ruta 87 y venía un micro a un lado igual y venía cerrándoseles y les venía como persiguiendo. Ajá, eso es lo que yo noté y nos hicieron favor los señores de comentarnos lo que venía pasando para que no nos espantáramos como pues, personas del transporte, ¿no? Bueno, yo lo único que vi es eso, digo, cerrones, los venían siguiendo y pues así como que los venían espantando. Ruano Bolaños asegura tener concesiones y que sus vehículos cuentan con placas y demás documentación oficial. Sin embargo, las unidades de las rutas 1 y 111 no solo circulan sin placas, sino también sin revista vehicular, sin verificación ambiental y ningún otro documento que los ampare. De los que no tienen, de los de la 111 que no tienen placas, ¿qué te dice? Que no vienen sobre ellos. ¿Ah, no? Sobre ellos no, únicamente con los de la 87. Ahí está el vehículo sin placas, ¿verdad? Ahí está el vehículo sin placas. Y te comentan que no, ellos te comentan que entonces no, con los de la 111 no, ¿ah? ¿Qué te comenta lo mismo que gracias? ¿Que está prohibido tocarlo, Lupe, o qué te comentan ellos? ¿Está prohibido qué? ¿Tocarlo? A los vehículos de la 111. O sea que no vienen, la orden no era para la 111. Otra ruta es menos eso. ¿Quién es el responsable del punto, amigo? Perdón. En la orden de visita de verificación viene la responsable de estas órdenes. ¿Del punto? ¿Es la señorita? ¿Es usted, señorita? No, perdón. Okay. Número 5. El dirigente también negó estar protegido por las autoridades correspondientes, pero como se puede ver en las siguientes imágenes, el día de las agresiones, tanto funcionarios del CETRAM como policías bancarios no hicieron nada por evitar las agresiones. Buenas tardes, sin obedecer usted se toma. Hasta luego, que ustedes vienen. Hasta luego. Es claro que el actuar del líder transportista es corrupto y pone en riesgo la seguridad de los pasajeros que diariamente utilizan el servicio de transporte público. Están las evidencias de que unos operadores del Grupo Ruano son los golpeadores. Ahí está el microbús de la ruta 13, le rompieron los vidrios y además no le queda levantar la acta ahí en el Ministerio Público. Bueno, está la evidencia, ahí está el percance que le pegaron en el brazo, también con una punta de palo, y a ver si vemos la mano también, y pues ahí están las evidencias, y es día tras día en Avenida Aztecas y Avenida del Imán, los golpes diario, sea en la mañana, tarde, siempre lo mismo. Creo ahí está el acta levantada y no se la quieran levantar al dueño del microbús,
Pero al fin de cuentas ahí está el acta levantada y bueno, yo creo que no va a pasar nada, ni pagar ni siquiera los daños de ese señor. Y ahí está un convenio con el INVE, a ver si nos recibe la ruta 13, la 60, la 87, para que no estén checando tanto los carros, nos están agrediendo, checando documentos. Ya a la 1 ni a la 111 le hacen nada. Yo creo que hay un acuerdo entre ellos, pero bueno, ahí están las evidencias. En primer lugar, queremos decirle que el CETRAM de Tasqueña, y yo creo que todos los CETRAM, están copados, como lo pudieron ver en el video, por parte de Fernando Ruano. Los vendedores ambulantes, la policía, las autoridades de CETRAM y los choferes de Fernando Ruano tienen controlado el CETRAM. Significa que si nosotros damos el servicio en Miguel Ángel de Quevedo, al llegar al CETRAM, pues somos intimidados o somos golpeados, como se vio en el video. Ahora, hay algo importante que decir allí en el CETRAM. A nosotros, por entrar a ese CETRAM, nos cobran la cantidad de 245 pesos por unidad en una cuenta que está en la oficialía mayor del gobierno de la ciudad, no en la tesorería, hay que decirlo claramente, es en la oficialía mayor. Y esta cuenta es una cuenta concentradora, les puedo decir el número de cuenta, es 7001-3804-077 de Banamex. La pregunta es, bueno, ¿y por qué depositamos a una cuenta que no es la tesorería? O sea, este dinero se supone que se debe recaudar en la tesorería. Y además, ¿cómo depositamos o pagamos porque nos agredan? Eso en ninguna parte del mundo sucede. O sea, que si nosotros pagamos una cuota es porque nos estamos pagando por un servicio, y sin embargo, pues no hay ningún servicio, como lo pudieron ver en el CETRAM. Es simplemente la cueva o el control de un personaje como Fernando Ruano de ese CETRAM. Eso me parece que es totalmente ilegal, injusto e improcedente. Sin embargo, si decidimos no pagar nosotros, no tenemos derecho a entrar al paradero, a un lugar donde somos totalmente golpeados o marginados, porque si se fijan, Fernando Ruano en la ruta 1 tiene copado todo el acceso a las lanzaderas, y si abre un poquito un camión o pone otro camión, pues ya no podemos entrar. Quiero hacer hincapié en que este paradero fue hecho cuando el transporte público se movía básicamente en combis, después en microbuses y ahora en autobuses. Entonces ha ido creciendo el tamaño de los vehículos. Sin embargo, el CETRAM fue diseñado para vehículos pequeños y ahora es prácticamente inviable como la movilidad al interior de los CETRAM. Aparte de ser inviable la movilidad, pues es inviable la seguridad, la salubridad, etcétera, 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 ¿no? Ustedes lo pudieron ver en el video. Es importante mencionar esto del CETRAM. Aquí queremos nosotros como ruta decir que no estamos de acuerdo con este tipo de CETRAM, con este tipo de servicio que nos están dando y con estos cobros que nos hacen cuando los CETRAM realmente en la Ciudad de México no funcionan como tal. Por otro lado, a mí me gustaría, acaban de leerles el boletín, ponerle nombres. Ustedes vieron ahí a los golpeadores en el video. Esos golpeadores que estaban allí, les dice a uno de ellos el Goliat, el otro el Negativo, y otro de ellos, que es el que administra, es Eloy. No sabemos sus apellidos, son sus motes nada más que tienen allí en el lugar. Y por otro lado, bueno, con las autoridades que nos hemos reunido, que hemos estado platicando, es uno de ellos, es ahora subsecretario, lo acaban de nombrar, acaban de hacer una reconformación allí en la CEMOVI, es Carlos Meneses. Nos reunimos con Carlos Meneses y Carlos Meneses nos dice, pues ahí pónganse de acuerdo entre ustedes, como si fuera el problema de ponerse de acuerdo entre los transportistas. Yo creo que la función de los servidores públicos es pues,
poner orden en la ciudad, poner orden en el transporte público, y son ellos el ente regulador del transporte público, y no es pónganse de acuerdo ustedes, sino debe haber una autoridad. Okay. Jaime Sánchez, de Ruta 87, secretario de Ruta 87. Les comento que nosotros, de las 104 unidades que tenemos, pagamos 25,000 pesos al mes, como Ruta 87 de 104 unidades, ¿sí? Y lo que se ingresa a esta cuenta cada mes de los 28,000 microbuses que somos, son 6,600,000 pesos mensuales. Sí, yo tengo el documento, tengo la ficha electrónica, si alguno de ustedes la quiere, yo se la puedo pasar con todo gusto, o se las haremos llegar a sus correos. Tenemos la ficha, el documento sellado, el voucher, para que puedan dar constancia de dar fe de esto. Aquí están las denuncias. De hecho, esas denuncias se van a la reserva porque no le dan seguimiento a las denuncias por el compromiso que tienen las autoridades con Fernando Ruano Bolaños. Aquí está. Y además aquí está también derechos humanos, y no ha sido nada favorable a la Ruta 13, es mi tema. Además, hay un acuerdo político con la licenciada Verónica Pinto Guiñón Martín, y le manda al señor Martín López Delgado, director de operaciones, y ahí me dice que no tiene autorizado Delfín Madrigal a Céfiro, y además me está invadiendo, y además tiene 66 autobuses de más, y su padrón real de él es de 43 unidades, ¿sí? Yo creo que andamos calculando, son unos 46 autobuses de más y sin placas. Y aquí tengo el acuerdo. El primer acuerdo que se hizo fue el día 12 de junio del 2012, aquí está. Lo firmamos la Ruta 13 y la Ruta 1, y aquí dice que cualquier agresión física, verbal o golpes será sancionado, y no ha respetado. Ese es el primer acuerdo. El segundo acuerdo fue también con Verónica Pinto Guiñón, y no lo ha respetado. Un documento encargado de la Oficina de Información Pública, donde dice que no tiene autorizado y certificado por el licenciado Martín Sayas, director general de transporte. Aquí lo tengo, y aquí está su recorrido real, y me está invadiendo. Aquí está el documento. Mira, pues la forma de operar del señor Fernando Ruano es de que, pues, más que nada agresiones, ¿no? Simplemente cuando no completas o haces una anomalía, pues siempre recurren a los golpes. Y pues yo creo que como seres humanos y como personas, pues a nadie le gusta eso, ¿no? Y fui operador de Ruta 1, y pues la verdad, pues señor Fernando Ruano tiene esclavizado a sus choferes, y pues yo la verdad ya no quiero seguir siendo un esclavo más. Con la competencia he encontrado un descanso de sábado y domingo, trabajo mi turno normal y puedo descansar y ver a mi familia, y pues la verdad tengo miedo a que me golpeen, o a lo mejor hasta que pase otra cosa. Por eso estoy aquí. Eso es todo, compañeros. Gracias. La primera acción es que queremos dialogar en serio con las autoridades para llegar a un acuerdo, pero si no hay ningún acuerdo, nomás hay un diálogo sordo, pues vamos a tener que tomar acciones como movilizarnos a dos lugares que son los que deben responder, que sería la CEMOVI o ante el jefe de gobierno en el Zócalo. Esto lo estamos trabajando entre las rutas, que estamos hermanadas para dar la lucha, y pero no queremos agotar primero el diálogo, que haya prudencia, que haya un entendimiento entre las autoridades y nosotros. Si logramos resolver el problema bajo el diálogo, bajo el acuerdo, bajo la decisión de las autoridades, que son las que deben de poner orden, adelante. Si no hay eso, indiscutiblemente tenemos que movilizarnos ante las autoridades o ante el jefe de gobierno, ¿no? Estamos en pláticas también con el señor Ruano, hay que decirlo, o sea, con la verdad en la mano. Desde el primer día que empezamos a dar el servicio en Miguel Ángel de Quevedo, que no lo podíamos dar, él se presentó
firmamos este acuerdito que les mencionó el compañero. Es el acuerdito que firmamos. Obviamente no se ha cumplido. Si quieren ahorita lo leemos. Él hecho a mano por él. Hay que también hablar con la sinceridad. No nos han golpeado físicamente en el CETRAM de Tasqueña, que era donde nos golpeaban físicamente. Los golpeadores ahí los vieron en el video con tubos en la mano. Nos han golpeado o nos han roto algunos vidrios, algunos retrovisores en el trayecto de Miguel Ángel de Cabedo cuando hacemos el servicio, pero no hemos llegado a los golpes al interior del CETRAM. Estamos en pláticas, esperemos también llegar a un acuerdo, pero sin embargo me gustaría hacer énfasis. Nosotros con quien tenemos que llegar al acuerdo es con la autoridad de la Ciudad de México, no con Ruano. Ruano se debe ajustar a los lineamientos de la Ciudad de México. Nosotros nos tenemos que ajustar a los lineamientos de la Ciudad de México, o sea, al lineamiento del transporte público, porque si llegamos a un acuerdo con Ruano, pues al rato lo incumple como siempre lo ha hecho y no pasó nada. Entonces quien debe de regular es la autoridad. Sí, o sea, en cuanto a los golpes, ahí hay que como decir, no nos golpeemos. La vía de los golpes no es la solución. Es más, nuestras rutas no están por golpearnos. Nuestras rutas saben que la solución no es llegar a un enfrentamiento, porque los operadores no son los que se deben enfrentar. Y eso no es el camino. O sea, el camino no es la violencia. Eso estamos claros. Nosotros no queremos participar en ese método de solucionar los problemas. Quien usa el método, obviamente es el agresor, pues el que nos tiene ahí una gran cantidad de autobuses piratas, pero nosotros no podemos caer en esa provocación. Es más, ese día, si vieron ahí en el video, nosotros tratábamos de calmar el asunto. Hay que reconocer que también Ruano no le entró a ese asunto, paró a su gente, pero no queremos entrar en esa forma de solución. Nosotros tenemos las unidades en regla, tenemos los documentos en regla y a los operadores bien certificados con su licencia de tarjetón. Señor Ruano es el que lleva 10 años que no tiene documentos, no tiene placas, no tiene absolutamente nada, y es quien violenta todo esto, y obviamente lo hace con el apoyo de las autoridades. Llevamos 10 años con este asunto. ¿Cuál es el modo de operar de Grupo Ruano? Grupo Ruano, en todos los ramales que él tiene, aumenta su parque, aumenta su aforo, ¿sí? Todo lo hace duplicando placas. Ustedes lo pueden constatar, ya fueron los medios y lo pueden constar en donde quiera que tiene sus recorridos. Entonces es un parque duplicado que él tiene en todos los ramales que corre. Así se maneja. Y la autoridad obviamente pues es quien le permite todo esto. No tienen absolutamente ningún documento. Llevan más de 10 años, yo creo que todas las rutas que se ven afectadas por él lo saben. Muchas rutas se nos han acercado, muchas por miedo no se paran aquí enfrente, porque tienen miedo de la represalia de ese señor, pero muchas rutas se nos han acercado. Yo creo que son 6 o 8 rutas que están también acercándose con nosotros, ¿sí? Y digo, a lo mejor más adelante no somos 3 rutas, posiblemente seamos mucho más.